Últimamente hablo con mucha gente que me cuenta que quiere vivir de las redes sociales y he ido encontrando un patrón que es que ese querer más bien es siento que la única manera de vivir mi vida soñada o cumplir mis sueños es estar en redes sociales, como que mucha gente se ha convencido de que tiene que estar en redes sociales, de que tiene que crear contenido para darse a conocer, lo cual obviamente desde los tecnicismos tiene muchísimo sentido porque se ha vuelto como el canal de difusión más grande hoy en día de comunicación. Sin embargo, a veces siento que hay mucha gente que se está quitando la oportunidad de brillar en otros espacios o con otros formatos, en otras plataformas, pensando que esa es la única manera de conseguir lo que quieren hoy en día. Y quise hacer este video contándoles con pelos y detalles todo mi camino, todos estos 10 años, como una persona como yo, no famosa, igual logra vivir de las redes sociales, porque creo que una historia de alguien que lo ha logrado es la mejor manera de reconocer en ti si quieres estar en redes sociales, si estos patrones que de pronto vas a encontrar en lo que ha sido mi historia en redes sociales también los identificas en ti, en tu proceso, o si de pronto te estás obligando a crecer y quitándote la oportunidad de florecer por medio de otro camino. Yo no creo que mi historia sea la única válida. Puede que alguien haya tenido una historia muy diferente y ojalá más creadores contaran con pelos y detalles cómo han logrado crecer en redes sociales. Ojalá algún día yo pueda darles esa plataforma. Alguien produzcame un podcast, por favor. Pero bueno, lo que yo tengo es mi historia, entonces se las voy a contar mientras me arreglo para grabar el contenido de esta semana. ¿Quién diría que yo haría un Get Ready With Me? Entonces lo primero que tienen que entender sobre cómo una niña adolescente supremamente buleada y con muchos temas de salud mental debido al matoneo del que fui objeto, víctima por muchos años, termina triunfando en las redes sociales. Y para mí triunfar no es ser famoso ni millonario, sino que vivo de esto hoy en día, de compartir mis ideas. Entonces, el inicio de esta historia establece algo muy importante que yo siento que muchos creadores que viven de redes sociales tenemos en común, no sé si todos, que es el vínculo emocional que tenemos con las redes sociales. Y por eso les estaba contando de que fui muy boleada cuando chiquita, algunas veces he hablado de esto en múltiples redes sociales, en múltiples momentos de mi vida, pero para que entiendan, yo tenía 8 años la primera vez que una amiguita llegó y me dijo como, tal persona de este grado más grande te odia, dice que te odia. Y uno a los 8 años creo que yo ni siquiera tenía la cabeza para procesar qué significaba eso. Sobre todo porque a los 8 años, ¿qué puedes estar haciendo tú para que otra persona tenga odio en su corazón para ti, verdad? Sobre todo que yo no era una niña altanera, ni peleona, ni de pataletas. Pero saben que sí era muy fiel a lo que me gustaba y lo que quería, que en ese momento muchas veces eran fantasías, como de yo tengo magia, yo tengo poderes. Entonces, para que entiendan, si yo veía en Disney Channel una película donde bailaban súper chévere, a mí me parecía súper cool, divertido, pasar mis recreos inventándome una coreografía al frente de todo el mundo. O si yo veía una película en la que se maquillaban con labial, con sombras rosadas, yo también quería hacerlo porque me gustaba, me parecía chévere y yo estaba tan metida en mi mundo que no estaba pensando claramente en qué van a decir los demás, qué tal que a los otros no les guste, porque aún no conocía este mundo cruel e injusto. Sin embargo, después de darle muchas vueltas a lo que me pasó de chiquita, que yo era como genuinamente no entiendo qué pude despertar en los demás, creo que ya lo entendí. Y viene con ser eso de ser muy auténtico desde muy pequeña a lo que te gusta, a lo que quieres hacer, a tus sueños, a tus fantasías. Me hace pensar mucho en este concepto del muchness, del que se habla en Alicia en el País de las Maravillas, creo que se puede decir en español muchedad o muchitud, como ser muy tú, ser mucho tú, no el que más grita, no el que más atención tiene, sino de estar tan metido en tu mundo que literalmente no te importa si te están viendo o mirando, porque te lleva por delante el gusto hacia tus cosas. Obviamente uno cuando es tan chiquito aún no tiene la mente corrompida, corrupta, pensando en la opinión de los demás. Y eso al parecer puede despertar odio hasta en niñas, hasta en niños, niñas más grandes que yo, pero también chiquitos como entre los 10 y los 11 años. Obviamente todo el mundo, las mamás, los papás siempre se van por el tema de eso es que te tienen envidia. Pero yo no entendía por qué me iban a tener envidia, porque la gente que empezó a odiarme
cuando tan solo tenía 8 años, era gente mayor que yo, era gente popular, era gente a la que hasta yo podría admirar y decir como, wow, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. ¿Cuál era el problema? Que yo no encajaba en ese estereotipo de víctima de bullying callada, sin amigos, tímida. Era todo lo contrario. De hecho, hoy en día lo veo como que hubiera podido llegar a ser como ellos, popular. Y yo creo que eso era lo que despertaba este odio o rechazo hacia mí, como de ella quién se cree, como esa niñita quién se cree, para tener la suficiente confianza o seguridad de actuar sin mi aprobación, sin mi permiso. Que eso muchas veces también viene de inseguridad, de uno sentirse como no pueden haber dos como yo, el sol solo brilla para mí. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque mi vínculo con las redes sociales está directamente relacionado a estos rasgos de mi personalidad, de mi identidad, que me dieron tantos problemas en la adolescencia y en la infancia. Es chistoso porque los mismos rasgos por los cuales habían personas que querían que me encogiera, que me apagara, que recordara mi lugar en la cadena alimenticia escolar, son los mismos rasgos por los que hoy en día ustedes me están viendo. Ser mucho de mí misma, ser muy auténtica a mi personalidad, mi identidad, mis sueños, decir las cosas con confianza y con contundencia, todas cosas por las que alguien más consideraba que debería hacer silencio o bajar el perfil. Ustedes me recibieron acá y dijeron, nos gusta, te recibimos, te abrazamos. Creo que a los adultos en mi vida, muchas veces en terapia, que está esa incógnita de cómo una persona, porque es que a mí el bullying fue entre los 8 y los 18, o sea, como una persona que en un momento tan significativo como la adolescencia, donde estás construyendo tu identidad, se te hostiga tanto presencialmente, virtualmente, una persona que debería ser más bajo perfil en su adultez, de pronto por los traumas que tuvo, ¿por qué elige tener una vida pública y seguir exponiéndose cuando la vida le ha demostrado que hay mucha gente que está dispuesta a hacer lo necesario para que tú te encojas, para que tú te sientas insuficiente? ¿Cómo sucede eso? Para mucha gente no tiene sentido, pero para mí sí. A mí las redes sociales me devolvieron la voz que me quisieron quitar desde muy chiquita. Es que 8 años, amigos, eso fue hace 21 años. Lo segundo que quiero recalcar es que a mí siempre me gustó crear. Por esas épocas, entre los 7 y los 9 años, me vi este anime llamado Sakura Card Captor, que literalmente me marcó de por vida, aún lo amo. Y yo literalmente, mi planzazo era sentarme en el computador grande de la familia, de la casa, a editar videos de Sakura Card Captor, lo que ahora llaman edits. Aprendí por mi propia cuenta a utilizar esta aplicación llamada Video Movie Maker. Me encantaba también grabar covers de canciones, específicamente de Ya nada queda de Kudai en la webcam del computador de la casa. Tenía 11 años cuando empecé a subir videos de YouTube cantando. Nunca los encontré, era muy chistoso. Mi cuenta se llamaba como María Camila Posada Sarmiento. Y empecé a recibir comentarios, o sea, tanto feedback como gente diciendo, ay, canta muy lindo, pero estaba muy chiquita, yo lo hacía de puro plan, porque me divertía. Me divertía 1000 veces más con la tecnología que me permitía crear que jugando con muñecas o haciendo pulseras o cosas que simplemente que a mí no me llamaban tanto la atención. Y es chistoso porque hoy en día se habla mucho de mostrar los procesos, que eso ayuda mucho a crecer en redes sociales. Y eso era algo que yo también hacía. Para que sepan, uno de mis sueños frustrados era hacer gimnasia olímpica. Pero el entrenador siempre le decía a mi mamá que yo como que nunca lo iba a lograr porque siempre fui muy alta para mi edad. Igual yo lo intentaba, pero se empezaban a burlar de mí, las niñas del curso, porque hacía como las medialunas con una piernita doblada. Y yo pasaba mis tardes después del colegio agarrándole la cámara digital a mi papá, poniéndola en su mesa de noche y dando medialunas en su cuarto, solo como para grabarme y ver cómo iba, a ver mi proceso, y a mí me parecía un planzazo. Entonces digamos que esa vena de grabación, de documentación, de procesos creativos, al parecer siempre estuvo muy en mí. Entonces hablemos de cómo ya empiezo a crear esta comunidad, porque hay gente que a mí me sigue desde que yo tenía como 14, 15 años. A los 15 llegan dos plataformas muy importantes en mi vida que fueron SoundCloud y Ask.fm. Ustedes saben que a mí siempre me gustó cantar, la música,
que tengo hasta mis propias canciones allá afuera. Y como mi papá es ingeniero de sistemas, entonces pues en la casa siempre hubo computadores, consolas de videojuegos, porque le encantan los videojuegos. Y una vez nos compró uno que era de karaoke, se llamaba Boogie Superstar, y venía con un micrófono USB. Y no sé, en esa época yo veía todos estos covers súper producidos en estudios, en YouTube, y yo quería hacer algo similar, pero pues a mí siempre me dio mucha cosa pedirle esas cosas estrambóticas a mis papás, como grábenme un cover profesional con video. Como que sentía que me lo tenía que ganar, lo cual me parece bien. Me parece bien que mis papás me hayan criado así, de valorar los procesos y los primeros pasos antes de saltarme a la hiperproducción, a la hiperinversión. Y un día descubrí que ese micrófono de ese videojuego de karaoke se podía conectar al computador y me podía servir para grabar covers. Y oigan, me pegué la emocionada de mi vida y ahí empecé a grabar covers para SoundCloud. Y simultáneamente también estuvo esta red social que de pronto algunos centennials como yo recordarán, que era básicamente una red social donde te hacían preguntas a ti de tu vida, y lo popular era hacer preguntas anónimas. Obviamente, como una persona que era súper buleada, pues me empezó a llegar mucho odio, muchos chismes. Obviamente en la adolescencia, como el matón empezó desde muy chiquita, pues me voy a defender en la frase la gente herida también hiere. Entonces, pues ya no podía decirles, yo era perfecta, yo no hacía nada, me metí en muchos problemas, hice cosas feas, lo cual tampoco ayudó a mi caso, porque entonces ya ahora sí me bulleaban con más argumentos. Y bueno, me decían que me matara, que fuera a hacerme daño. Y ustedes se preguntarán, Mila, ¿por qué seguías ahí? Lo hubiera cerrado. Oiga, no, yo estaba divirtiéndome, no porque no me doliera, sí me sentía muy hostigada y con mucha ansiedad, que ni siquiera en ese momento sabía que era ansiedad, como que desde muy chiquita yo aprendí a vivir así, en un estado de supervivencia. Y obviamente yo no le contaba muchas cosas a mis papás, porque uno le da vergüenza, uno siente que van a decir, es tu culpa, tú qué estás haciendo para ganarte todo esto. Pero es que ese era el problema, que así intentaran apagarme, yo seguía haciendo mis cositas, mis canciones, estar en redes porque me divertía. Es muy curioso que no llegara a mandar como todo a la mierda, pues porque era mucha presión, sino que siempre fue más importante para mí divertirme y hacer lo que quería hacer, así hubiera mucha gente que me iba a criticar o que ya me estuviera diciendo como, ay, qué oso tú. Entonces, a pesar del hate, yo nazca hacía muchas cosas, empecé a hacer video respuestas, o sea, respondía a los anónimos con respuestas, y empecé a mostrar mi personalidad. Se me volvieron algunas respuestas virales, como por ejemplo había una muy tonta donde me decían, a ver, muestra una teta, y yo agarraba y era como un video con mi webcam, bueno, ok, y me hacía así, salía como un peluche que tenía un monstruo, ay no sé, y a la gente le pareció súper chistoso. Muchas otras personas que no me odiaban empezaron a encontrarme, y muchas otras personas que de pronto por mi reputación tenían una imagen de mí se dieron cuenta que yo no era solo todo eso negativo. Y ahí fue cuando empecé a decir, ok, hay muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas, o sea, hay gente como que le está gustando quién soy yo, qué tengo por decir, qué tengo por cantar. Y eso lo único que hacía era fortalecer la confianza que muchos otros estaban dedicados a destruir. Qué desgaste, amigos. Le salió el tiro por la culata ahora que lo pienso. Ahora voy a decir, no era fácil, o sea, como yo lo cuento acá, como si yo hubiera sido, vale huevo, igual hay gente que le gustó. Oigan, a mí me daba muy duro no gustarle a la gente, ver gente haciendo publicaciones sobre mí en redes sociales y que mucha gente le diera like. También llegaban amigas a decirme, ay, en este colegio, que era como el colegio más fifi de Bogotá, que es un super gringos, se ponen a escuchar tus covers en SoundCloud y se burlan de ti por tu pronunciación. Y a mí obviamente eso me dolía y me pegaba, pero pues yo era como, pues igual lo voy a hacer porque pues ese es mi desparche, ese es mi plan, voy a seguir haciéndolo porque me gusta. Y ya sé que hay otras personas que también les gusta lo que estoy haciendo. En esas épocas también abro un blog de Tumblr, y ahí es cuando tengo mis primeros 1000 seguidores a los 15, 16. Y en esa época tengo un novio que fue mi primer amor y mi primera tusa horrible que termina de enloquecerme. Eso sí, ya me quebró. Y en esta época de Tumblr había una pareja muy popular que se llamaba
Savannah and Jared, una cosa así, y hacían unos videos como con música de pequeños clips de ellos siendo novios, molestando, y yo le hice uno a mi novio en esa época que me tenía muy orgullosa, yo lo edité igual con música y sonaba Hey Soul Sister. Y un man que ahora es como dueño de una marca que todo el mundo ama en Bogotá, como espero haya sanado, te perdono, decidió agarrar ese video que estaba en Tumblr para mí, para mis seguidores y publicarlo en Facebook. En el muro de otro man, y para que sepan, esta era gente como que no me llevaba 1 o 2, me llevaba como 3 años, o sea, yo era una niña de 15, 16, esta persona ya estaba como por los 17, 18, y puso la descripción de qué gonorrea. Y todo eran comentarios, gente diciendo que qué asco yo, que no sé qué, y para que sepan, no era como un video, como, no por hacer un video tierno de feliz aniversario, primer amor. Y eso me destruyó, me lo empezaron a mandar mis amigas. O sea, no fue la primera vez que mi nombre, mi cara fue una publicación de Facebook a la que todo el mundo le daba like. Y bueno, ahí como que la cosa ya se quebró un poco más. Empecé a inventarme, yo siempre sufrí de migrañas desde muy chiquita, ya entiendo por qué. Empecé a inventarme todos los días, tengo migraña, para que mis papás me dejaran no ir al colegio, hasta que un día me llegaron urgencias y un doctor me quiso atender él solo y me empezó a hacer preguntas como de, ¿has pensado en hacerte daño o como en atentar contra ti? Y yo fui como, ¿cómo así esto importa? Los adultos saben que yo puedo estar pensando en esto. Y le dije, sí, mi señor, así es. Y ya he intentado un par de cosas porque es mucha la presión que estoy viviendo a mis 15, 16 años. Obviamente me dejan en observaciones, me quieren internar, pero por cosas de la vida que no voy a mencionar, como no me internan. Pero pasa una psiquiatra que sigue siendo mi psiquiatra y la amo, Tatiana. Yo estoy viva por ti, mi amor. Y le decía a mis papás, ok, vamos a empezar proceso de psiquiatría, la vamos a medicar, etcétera, etcétera, pero esa niña no puede volver a pisar ese colegio. Y yo dije, aleluya. Pasan muchas cosas traumáticas que de pronto como que no elevan el video, pero entonces ¿dónde quedan las redes sociales? Ahí se abren 2 redes sociales muy importantes que fueron Vine, el de videitos cortos, que mucha gente como Lele Pons, Juanpa Zurita, Zurita, se hicieron populares por ahí, y también Instagram como respuesta a lo popular que se volvió Vine, abre sus videos. Y yo digo, me encanta. Y empiezo a hacer videos en Vine de comedia, como skits, también de mis covers. Eran videos muy, no sé, muy ingenuos. ¿Dónde está eso? O recuerdo uno que era yo diciendo como, mi mejor amiga cuando tiene un grano. Y era como, ay, tengo un grano. Y era una vaina minúscula. Y después salía yo cuando tengo un grano, y me había pegado como con esparadrapo y papel higiénico y con base una vaina gigante, y yo era como, no se nota. Y sí, creo que eso es muy los rasgos que me han posicionado en las redes sociales, como también reírme de mí misma. Y les empezó a ir bien, como que empecé a ganar seguidores, pero ¿qué pasó? Otra vez me empezaron a hacer bullying, empezaron a imitar mis videos. Y contexto, algo por lo que siempre me molestaron desde chiquita era la forma de mis ojos. Yo tengo como estos ojos que si me pongo normal, que el párpado es más pesado, son ojitos dormilones. La verdad yo nunca les vi problema hasta que la gente me empezó a molestar como por eso, como gracias por generarme una inseguridad que no tenía, ni siquiera por los estándares de belleza de la sociedad. Entonces hacían los videos jalándose como los ojos hacia abajo, como para arremedarme, y decían que parecía un perro, que parecía Snoop Dogg, que parecía un alien. Y obvio, ahí yo ya no era una niña, ya era una adolescente súper traumada. Y ahí, aunque yo supiera que era algo que me gustaba mucho, ahí sí los borré, como que ya me pesó más. Marica, yo podría ser como Lele Pons hoy en día. Los odio, pero bueno, soy yo. Y eso es lo que importa. Aunque no lo crean, después de mucho tiempo, marica, un día el bullying paró. O sea, no sé, nos graduamos, igual el día de mi graduación también tuve un tema ahí con una vieja del nuevo colegio y me tocó ir a la fiscalía a poner una caución, pero eso es otro tema. Y seguí dedicándome a lo que me gustaba, que era grabar covers para YouTube, para SoundCloud. Y ahí ya llega lo que es YouTube, que muchos de ustedes me conocieron en este mismo canal que hasta ahora retomé. Y es muy chistoso yo porque decido hacer YouTube. Obvio las cosas ya se calmaron. Creo que la gente se dio cuenta de que no podían irse a la universidad y seguir haciéndome la vida imposible a mí porque yo era una cucaracha. Yo no lograba fumigarme.
Entonces ya por fin se aburrieron, gracias al cielo. Yo entro a la universidad, sigo haciendo videitos de Instagram, me da mucha risa, o sea, como que una vez una psicóloga le dijo a mi mamá, como que mi mamá le decía, es que a mí me da miedo que por el bullying ella tenga problemas de autoestima, y la psicóloga se cagaba de la risa, le decía, ella nunca va a tener problemas de autoestima. Y no porque yo fuera una persona creída, sino porque a mí me llevaba muy por delante. Les digo algo muy cringe que hice en la inducción. En la inducción a mi carrera, que era comunicación social con énfasis en publicidad, pues ustedes saben que uno hace distintas actividades, ¿cierto? Y como que el cierre de la inducción era que cada grupo de inducción era un país y tenía que hacer una presentación que representara ese país. Y con las amigas que había hecho en inducción, yo dije, hagamos el baile de las divinas. Y literalmente hice eso. Voy a ver si encuentro el video, que cringe. Con un chaleco de jean y una coronita como si fuera toda una Antonella. Esto es lo que yo digo, marica, una persona que ha sido tan batoneada toda su vida, que se va a exponer a eso, marica. Yo no solo me expuse y lo subí a Instagram. Ahora, ¿qué pasa en mi segundo semestre, tercer semestre? Yo quiero irme de esta ciudad. Estoy un poco agotada, tengo como todo un historial bastante tóxico de la vida social en esta ciudad llamada Bogotá, entre los colegios y la gente gomela de Bogotá, y yo quiero irme, y obviamente nunca había podido viajar o algo así, o hacer un intercambio de colegio, porque a mis papás les daba mucho miedo que yo como allá me enloqueciera y por fin logro convencerlos. A mí ese viaje me ayuda a darme cuenta que yo quiero más de la vida, ¿sí? O sea, yo quiero algo diferente, yo no quiero una vida promedio. Y yo quiero crear, yo quiero seguir creando. Me voy a esta ciudad en Francia que se llama Montpellier por unos meses y allá me rompen el corazón de una manera. Tuve mi amor de verano y mi amor de verano lo estaba esperando su amor de su vida, con la que llevaba 7 años, pero no quiso mencionar. Y me ghostea y yo llego súper deprimida. Ese tipo se tiró mi resto de viaje, porque no pude disfrutar de varias ciudades a las que quise ir por estar sola, uno, y entusadísima. Y la verdad, ese viaje no solo me enseñó que yo quería hacer algo diferente a solo graduarme de comunicación y empezar a estudiar en una agencia, sino que también... Honestamente tenía 19 años, no me juzguen. Como este tipo me había ghosteado y yo no lo encontraba en ninguna red social y yo no entendía si él me había dicho que me amaba, como que esas dos cosas se juntaron y a mí me dieron una motivación gigante de, voy a ser youtuber. Se estaban volviendo muy populares los youtubers en esa época, ¿no? Estaba Sebastián Villalobos, estaba Calle Poché, estaba Juan Pazurita, y yo empecé a decir, yo creo que yo podría hacer estos videos. Era la época esa del tag del reggaetón, el tag de la mejor amiga, de 50 cosas sobre mí, y yo sentía que yo las podía hacer y que también lo podía hacer como chistoso, como que yo tenía apuntes, yo sentía que yo era chistosa, yo ya me había dado cuenta que yo tenía una habilidad para hacer reír a la gente, y yo dije, hagamos esto, y ese mexicano, voy a estar en todos lados, voy a volver famosa y me va a ver en todos lados. Una buena motivación. ¿Para qué? ¿Para qué? Ayudó. Obviamente, como cualquier persona, yo ya sabía que había gente que estaba ganando plata con YouTube. Entonces, pues yo mantenía una esperanza. Dije, ay, ¿qué tal que yo también empiece a hacer plata? ¿Qué tal que yo también me empiecen a llamar las marcas y eso, ta? Pero honestamente no era mi primer objetivo para absolutamente nada. La verdad pensaba en encontrar gente que le gustara lo que yo estaba haciendo, supongo, que se riera de lo que yo decía o que dijera como esto me sirvió. Mi primer video fue un tag, no me acuerdo cómo le puse, es bien chistoso. Y mi segundo video fue como una reflexión muy grande sobre cómo toda mi vida yo había sentido que había priorizado mucho encontrar una pareja romántica, como un novio, como que estaba muy enamorada del amor. Y el video se llamaba algo así, deja de buscar al amor de tu vida o vas a morir, una cosa así. Y me empezó a ir bien, o sea, yo subí ese primer video y al siguiente día ya tenía 2000 suscriptores, empecé a ganar la atención. De pronto creadores, digamos, no sé, Calle y Poche vieron un video mío donde las mencionaba, entonces lo compartían y ahí empecé a construir esta comunidad. Y todas mis ideas venían pues al principio venían de cosas que a mí me parecían súper divertidas. Ahora, como les conté en el video anterior, YouTube se vuelve esto hiperproducido, la gente está haciendo como vlogs diarios. Yo me había encerrado mucho en la universidad, me encerré mucho como a lo que hoy en día llamo marca personal. Yo no hice muchos amigos en la universidad, o sea, yo no tenía un grupo de amigos, yo tenía amigos esparcidos, de esos amigos que uno hace en una clase y después estás con él en el hueco y él se encuentra a su grupo de amigos y tú solo estás ahí parado como, hola. Entonces, obviamente esta hiperproducción
producción de estilo de vida en YouTube y de los teams y de los equipos no era algo que yo pudiera sostener. Yo no era la mejor amiga de alguien en esa época, yo no era parte de un grupo, mucho menos de un grupo de youtubers, y empecé a sentir que me estaba respirando en la nuca todo este modelo y me empecé a cansar mucho, que fue lo que les expliqué en el video anterior, pero también estaba en mí todo este proyecto que tenía sobre la música, que sentía que estaba dejando de lado por hacer YouTube. Y un día sencillamente me canso. ¿Y me canso por qué? Porque dejé de disfrutarlo. Parte de mi culpa porque empecé a mirar mucho las métricas, porque no estoy creciendo, no estoy cumpliendo estas tendencias. Y eso hizo que dejaran de ser valiosas mis ideas para mí, porque me mataba mucho como sacándolas, pero la gente quería ver más a la gente, a los youtubers grandes metiéndose en polémicas, en dramas. Y yo decía, no sé cómo hacer eso, no sé ni cómo socializar ni llegar allá y ni siquiera sé si quiero. Y es cuando dejo de crear videos para YouTube y me vuelco a mi música. Porque ya lo había intentado en YouTube, había sacado una que otra canción, cover, pero la gente me decía como, ay no, pero haz más videos hablando, esos son más chéveres. Y obviamente a mi yo artista, mi sueño frustrado desde niña, eso le dolía mucho. Entonces dejé ese canal, abrí otro que es mi canal más grande, que es el de música. Ahí empiezo a subir como covers, cositas, y un día como que solo me mamo como de los estándares que yo veía, como toda esta gente que conocí en el colegio volverse artistas y sacar videos musicales súper producidos, y yo no tenía la plata para eso. Solo una vez pagué un video en esa época de 1.000.000 de pesos y la persona ni siquiera lo pudo exportar bien. Y me acuerdo perfectamente que dije, voy a agarrar mi guitarra, me voy a sentar en el piso a cantarles una canción que escribí sobre tener la autoestima bajita y tener ansiedad. Y mi cuarto era cero decorado, cero estético. Ustedes que vendían en TikTok me echan muchas flores. Era una pared plana, un cubrelecho ahí como me. Y digo, y si le gusta a la gente, bien. Y si no le gusta, también. Y eso como que cambió mi mentalidad. Yo ya estoy cansada que las cosas me dejen de gustar por lo que los otros piensan. Yo sé que yo quiero hacer música y la voy a hacer. Y empecé a subir mis canciones, subí una a mi perrito Lucas, que falleció, y subí una a mi yo de 16 años, o sea, le escribí una canción que se llamaba Caer de Pie, y empecé a ganar como vistas poquito a poquito. Yo solo hacía las canciones con mi guitarra, con un pianito que tenía. Yo no, tampoco soy la instrumentalista, se dice instrumentista, entonces como que mi composición también era un poco limitada, y ahí se me ocurrió empezar a buscar beats instrumentales en YouTube y usarlos sin monetizar, pedirle permiso a los productores. Y ahí fue cuando un día escribí una canción que me voló la cabeza, y yo nunca había sentido eso, que estás tan seguro de tu trabajo, que sabes que tienes en tus manos oro, algo que te va a cambiar la vida, que es mi canción No Soy Yo, o como muchos la conocen. Escribí una canción sobre amor propio. Yo escribí esa letra, esa melodía, y me fui como de viaje con mis papás. Y yo solo recuerdo mirar el cielo de México, de Cancún específicamente, y decir, como la voy a romper, que la rompí. Y eso fue pandemia, y las canciones se me empezaron a volver muy virales. O sea, acá donde me ven, la niña tiene una canción con más de 6 millones de reproducciones en YouTube, y fue una canción que nadie mezcló, yo solo agarré un beat, mi voz ni siquiera está afinada, ni con Melodyne, ni con Autotune, y empecé a crear una comunidad alrededor de mi música, y yo estaba matada. Oigan, yo sacaba una canción al mes, y todo lo hacía yo. Yo la grababa, yo la mezclaba, yo colaboraba con los productores, grababa en mi casa, grababa el video, lo editaba. De hecho, si quieren escuchar una canción que les va a dejar muy claro esa parte del vínculo que tengo con las redes sociales sobre lo que me pasó de chiquita, hay una canción que se llama, le escribí una canción a los que me hicieron bullying, que se llama Invencible, que fue el nombre de mi primer y único álbum. También se fue súper viral. Y bueno, lo mismo de siempre. Me empecé a saturar. ¿Por qué? Por la industria musical y sus tendencias y sus estándares de éxito. Y entonces lo que yo hacía como por puro amor, ese famoso si les gusta bien, si no les gusta bien, empezó a hacer si les gusta bien, si no les gusta mal. Lloro por vistas, lloro por streams, lloro porque no quedo en playlists editoriales, lloro porque hay gente que tiene mucha plata y eso les ha permitido codearse de la gente correcta para firmar con disqueras, para tener productores super guau. Yo no tengo plata para pagar un productor. Después de la pandemia me doy cuenta como los streams de las canciones, aunque sigue la comunidad ahí, empiezan a bajar. Y después llega el reality de Netflix. Tengo el video en mi otro canal de por qué dejé de hacer música y de todo lo que significó ese reality. Voy a decir que se parece mucho a lo que me pasó en la infancia. Sentí que no había lugar ni espacio para mí, o por lo menos se me comunicó eso. Eso fue lo que sentí que se me comunicó en el reality. Tú no encajas acá y no hay un espacio para ti. No hay potencial.
el talento aquí está muy alto y tú no llegas ahí. Y eso me destruyó de distintas maneras, que creo que fue también el reflejo de todo lo que me pasó en la adolescencia, solo que esta vez sí se me habían metido con lo que para mí siempre fue, o sea, hasta lo que hoy en día me enciende el corazón, que es la música, porque les cuento, ya les había contado, otra vez estoy haciendo música y eso es mejor que, o sea, literalmente eso es más fuerte que la cocaína, así que es como lo que yo siento cuando escucho la música que estoy haciendo y siempre sentí eso. Y el reality me quitó eso, pero permitirme crear en otros espacios que no fuera la música me devolvió ese sueño. Por eso estoy haciendo música otra vez, pero no con el sueño de tener un Grammy o que la industria por fin diga, ay, te amamos. Es que me vale verga si me aman. Yo amo lo que hago. Entonces, después de abandonar ese canal, después de dejar de subir música, consigo un trabajo porque siento que ya me dijeron que no muchas veces, pero sigo con el pensamiento, pero sigo con el gusto por crear, por subir TikToks. Y no era algo como que me obligara a hacerlo, era como que un día estaba sentada y se me ocurrió una idea de un video y yo decía, es chévere hablar de esto, y ya, y lo hacía. Nunca con estrategia, nunca de tengo que subir, o tengo que hacer esto, lo otro. Lo mío literalmente venía del gusto. Cuando empiezo a trabajar, que es la primera vez que tengo un trabajo, porque oigan, yo salí de la universidad literal a intentar hacer algo propio, ya fuera vivir de la música, ser freelancer, ser asesora. Nunca había tenido un trabajo y después del reality pues decido tenerlo. Y empiezo a hablar mucho de marketing y de UGC porque pues es lo que estoy viendo en el momento y encuentro que hay gente que está haciendo esto de dar tips para redes sociales y yo para ese momento ya llevo mucho tiempo en redes sociales como para entender una que otra cosa y empiezo a hacer videos sobre el tema, pero videos que me gustan. Como por ejemplo recuerdo que uno de mis primeros videos antes de volverme la teacher fue como de Farmatodo, ¿a ti quién te está haciendo tus anuncios? Porque Farmatodo tenía unos anuncios terribles. También recuerdo un video que era algo así de ¿por qué todas las marcas de influencers fracasan? Y eran cosas que en algún momento a mí me hubiera dado mucho miedo decir porque tenía miedo de caerles mal, de caerle mal a la gente incorrecta, pero encontré muchas mujeres en redes que me inspiraron y que me devolvieron eso que les hablaba de chiquita, de ser como muy auténtica frente a mis gustos, mis ideas, mis opiniones y ser contundente con eso, obviamente sin irrespetar a nadie. Y que era lo mismo que sentía que se me había quitado en el reality con la música. Que si tú quieres triunfar, que si tú quieres ganar, que si tú quieres la aprobación de los demás, mantente bajo nuestras reglas. Así como en el colegio de mantente en tu lugar, lo mismo en la industria musical. Pero en TikTok empecé a ver muchas mujeres que les valía huevo, ¿sí? Les valía huevo, que de pronto hasta su confianza y su seguridad pareciera arrogancia, ser creída. Específicamente, hay una creadora que literalmente yo le debo mi carrera ya como la teacher, que es Andy Vadillo, que miren qué curioso, ella es menor que yo y yo en vez de verla y descartarla como quien se cree esta niñita hablar así con tanta confianza, a mí me inspiró mucho, me inspiró demasiado. Yo me di cuenta que ella hablaba las cosas como de frente y sin pedir permiso y yo dije, eso solía hacer yo en algún momento y creo que yo también puedo hacerlo. Deseenme suerte, voy a usar una pestañina verde por primera vez. ¿Qué pasa después de eso? Empiezo a darme cuenta que esa voz y esa autenticidad encuentra un nicho, que en mi caso es como el marketing, la creación. Que en mi caso es como el marketing, la creación de contenido y que es algo que me gusta porque implica mucha creatividad, es algo de lo que siempre puedo llegar a tener ideas y me lo empiezo a tomar un poco más en serio. En ese momento yo trabajaba, entonces adelantaba el trabajo los fines de semana, literal todo el fin de semana adelantaba el trabajo de la semana para poder estar presente al menos en TikTok. Y ya amigos, literalmente el resto es historia. Pasé por muchísimas fases, pero ¿cuáles son esos patrones que veo aparte como de ese vínculo del inicio? Siempre lo disfruté muchísimo, tanto que era como un hábito para mí. Siempre quise lo que quería hacer, no lo que las redes o los medios o lo que fuera, hasta la gente que supiera o que tuviera más autoridad o poder que yo dijera que tenía que hacer. Yo siempre fui por mi camino y no por llevar la contraria y que esa sea mi marca, sino porque pues hay algo que me gusta, algo que no, que hago lo que me gusta o lo que no. Creo que la vida es muy corta como para estar haciendo o obligándote a hacer algo que no estás disfrutando, que no te representa, solo porque alguien más está diciendo qué es lo popular, qué es lo que te va a dar éxito. Así que bueno amigos, esa es como toda la historia de lo que ha sido mi presencia en redes desde muy chiquita, con sus altos, con sus bajos, pero siempre desde el gusto, desde la pasión. Y ojalá esto le dé un poco más como de orientación, un poco de más de guía a esas personas que dicen, quiero estar en redes, pero no sé cómo empezar, quiero hacer contenido, pero no sé qué, es como estás seguro, segura. Últimamente estoy pensando mucho, ¿qué tal que el próximo best seller de poesía
esté en la mente de alguien que siente que tiene que estar haciendo vlogs o get ready with me, porque es lo que las redes le está diciendo. ¿Qué tal que la cura del cáncer esté en un doctor que está haciendo videos sobre 5 alimentos para no tener estreñimiento, porque siente que todo lo que tiene que ver con la investigación científica, médica, etcétera, no pega en redes sociales? ¿O qué tal que aquí esté el próximo director creativo de una marca de lujo, pero esa persona, por la presión de estar en redes sociales, ha elegido no tener un espacio en el mundo corporativo porque siente que es más fácil desde las redes? Son pensamientos que tengo últimamente y por eso quería contarles mi historia, porque siento que el contenido para mí nunca fue como tengo que hacer esto o quiero esto, sino esto me gusta. Hasta estar aquí con ustedes durante 1 hora sabiendo que me estoy atrasando todo el día. Me gusta y me hace feliz poder contarles todo esto, todas estas cosas súper personales que de pronto solo le interesan a un grupo muy chiquito de mi comunidad. Y me gusta saber que puede tener un impacto en ustedes para elegir mejores decisiones para su vida y para esos proyectos que sé que quieren mucho. Déjenme saber si les gustó este formato, que es como más hablado, más FaceTime mientras yo me arreglo. Dios mío, ¿por qué estoy tan...? Y recomiéndenme un primer, por favor. Claramente hay videos que quiero hacer más como de video ensayos, que de hecho ahorita tengo que grabar el de la marca, de la muerte de la marca personal, pero también este formato me parece súper cool. Y ya, chicos, eso es todo. Déjenme en los comentarios sus preguntas que se llevan de este video. No olviden seguirme en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, suscribirse, darle like, guardarlo, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Y nos vemos en un próximo video. Bye.